Muy buenos días, niños. Hoy vamos a ver uno de los temas favoritos de la clase, las operaciones de conjuntos, ¿sí? Hay cinco tipos de operaciones de conjuntos, las cuales son la unión, la intersección, el complemento, la diferencia y la diferencia simétrica. Hoy vamos a ver solo tres de estas cinco que menciono y mañana vamos a ver las otras dos que nos hagan falta, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por ver lo que es la unión de conjuntos. Hay dos formas de realizar la unión de conjuntos. Cuando nosotros trabajamos operaciones de conjuntos, niños, solo se puede trabajar las operaciones de conjuntos de forma enumerativa o de forma gráfica, ¿sí? De forma descriptiva no podemos trabajar las operaciones de conjuntos. Por eso les digo que cuando nosotros vamos a realizar una unión, una intersección, necesitamos saber las dos formas de hacerlo, tanto de la forma gráfica como de la forma enumerativa, ¿verdad? De la forma descriptiva, ya les digo, no se puede realizar operaciones de conjuntos. ¿Qué es entonces una unión de conjuntos? Una unión de conjuntos, niños, va a ser únicamente la unión de los elementos de dos o de más conjuntos dependiendo la cantidad de conjuntos que nos estén dando para que trabajemos nosotros esa unión, ¿verdad? Entonces ya saben, una unión solo es de tomar todos los elementos de los conjuntos que estemos utilizando y unirlos en un solo conjunto nuevo, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí les voy a dar tres conjuntos. Vamos a colocar. Vamos a tener el conjunto A, que lo voy a colocar en forma gráfica. Vamos a colocarlo por aquí. Conjunto A. En el conjunto A vamos a colocar un rayo. Vamos a colocar un sol. Vamos a colocar una luna. Y vamos a colocar una nube. ¿Sí? Esos son los elementos del conjunto A. Un rayo, una nube, un sol y una luna. Vamos a colocar un conjunto B, que lo vamos a hacer de forma enumerativa. Y lo vamos a escribir como... Vamos a colocar aquí sol. Vamos a colocar... Planeta iba a poner, pero no. Vamos a colocar sol, cielo, tierra y mar, ¿verdad? Ese es el conjunto B. Y ahora vamos a colocar el conjunto C, donde vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener luna, estrella, vamos a tener... vamos a ver qué otro elemento podemos poner aquí. Luna, estrella, vamos a colocar cometa, pero cometa de aquellos que pasan en el cielo, ¿verdad? No de aquellos que vuelan, que les dicen cometas y son barriletes, ¿verdad? No. Estos son los elementos entonces del conjunto C. Ahí está. Entonces dice que estos son los tres conjuntos que yo poseo en este ejercicio. Ahora me va a pedir a mí que yo realice la unión de los conjuntos. La unión se representa con una letra U. Entonces si ustedes ven esto, donde dice A unión B, quiere decir que tenemos que unir los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, ¿sí? Entonces, como les digo, hay dos formas de hacerlo. Está la forma enumerativa y está la forma gráfica. La primera unión A unión B la voy a hacer en forma enumerativa, ¿sí? O sea, vamos a escribir nada más los elementos. Entonces, si dice A unión B, quiere decir que voy a agarrar todos los elementos de A y en el mismo conjunto también voy a escribir todos los elementos de B, ¿sí? Por ejemplo, los elementos de A son rayo, nube, luna y sol.
Entonces vamos a escribir todos los elementos de A. Como lo estamos haciendo de forma enumerativa, vamos a escribir nada más, no los vamos a dibujar. No importa si el conjunto A está en forma gráfica, no. Si me piden a mí que haga la unión, yo lo puedo hacer en forma enumerativa o lo puedo hacer en forma gráfica. Eso no importa, ¿sí? No importa, realmente. Lo que importa es que cuando nosotros hagamos la unión, se representen todos los elementos de los dos conjuntos, ¿sí? No importa si yo hago la operación en forma enumerativa o en forma gráfica, ¿sí? Eso realmente no importa. Ustedes pueden elegir la forma que ustedes más les guste, la enumerativa o la gráfica, pero de cualquier manera lo que importa es que ustedes estén reflejando que se están uniendo los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Entonces los elementos de A son rayo, nube, luna, sol. Esos son los elementos del conjunto A, que son estos que están aquí, ¿verdad? Ahora vamos a escribir los elementos del conjunto B, también en el mismo conjunto, porque de eso se trata la unión, que nosotros en el mismo conjunto coloquemos todos los elementos de los dos conjuntos que estamos uniendo. Pero si hay algún elemento que se repite, no lo volvemos a escribir. Por ejemplo, aquí se repite el sol en el conjunto B y en el conjunto A. Entonces solo lo vamos a escribir una vez. Como ya lo escribí una vez cuando estaba escribiendo los elementos del conjunto A, ya no voy a escribirlo otra vez cuando escriba los elementos del conjunto B. Porque ya no lo vuelvo a escribir, porque solo estoy indicando que el sol se encuentra entre esos elementos que yo estoy uniendo del conjunto A con el conjunto B. Pero como se encuentra repetido, solo lo escribimos una vez. Entonces la unión del conjunto A con el conjunto B quedaría rayo, nube, luna, sol, cielo, tierra y mar, ¿verdad? Entonces de eso se trata una unión de conjuntos, de agarrar los elementos del primer conjunto y dentro del mismo conjunto también agarrar los elementos del segundo conjunto que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces aquí agarré dentro del mismo conjunto los elementos de A y los elementos de B. De eso se trata una unión, ¿sí? Pero recuerden, si hay elementos repetidos, no se escriben. Ahora vamos a realizar la unión de A con C. Ahora sí lo voy a hacer de forma gráfica para que vean la diferencia. Sí, ya uní el conjunto A con el conjunto B. Ahora me piden que una el conjunto A con el conjunto C. Para realizar una unión de conjuntos cuando estamos haciéndolo de forma gráfica, tenemos que dibujar un diagrama de Venn. Dibujamos nuestro diagrama de Venn, si lo queremos hacer de forma gráfica. Y vamos a ilustrar todos los elementos de los dos conjuntos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a colocar los elementos de A, que son rayo, nube, es luna, vamos a ver aquí, luna, tenemos sol, ¿verdad? Ahí está. Ahora ya colocamos todos los elementos de A. Recuérdense que estamos haciendo la unión de A con C. O sea que tenemos que colocar dentro del mismo conjunto también los elementos de C, del conjunto C. Ya colocamos los de A. Pero como la luna se repite en el conjunto C y en el conjunto A, como ya lo colocamos aquí, ya no lo volvemos a colocar. Ahora solo colocamos los elementos de C que hacen falta. La estrella, que es el siguiente elemento del conjunto C. Y vamos a colocarlo por aquí donde está la estrella. Por aquí había una estrella, ya la perdí. Aquí está. La estrella, ¿sí? Y por último, el cometa, ¿verdad? El cometa, que es el último elemento del conjunto C que me hace falta. Vamos a colocar esta formita como que fuera un cometa, ¿sí? Digo que así son, los cometas son como estrellas fugaces más o menos. Y se ven algo así, por eso la dibujé así, ¿sí? Entonces, aquí ya dibujamos todos los elementos, niños, de los dos conjuntos, tanto del conjunto A como del conjunto C, que de eso se trata la unión, como les digo, ¿verdad? De tomar los elementos de todos los conjuntos que yo estoy uniendo, ¿verdad? Y cuando sea de forma gráfica, en un mismo diagrama de Venn,
toman todos los elementos de A y todos los elementos del conjunto C. Entonces, ya que hayan colocado dentro de su diagrama de Venn todos los elementos del conjunto A y del conjunto C, ahora solo nos hace falta assurar. Assurar es hacerle líneas de esta forma a nuestro conjunto. Miren, eso es assurar. Le tenemos que hacer líneas de esta forma o de esta manera a nuestro diagrama de Venn. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significado le da el assurar a nuestro conjunto? Que cuando assuramos estamos indicando cuáles son los elementos que estamos tomando en el conjunto. Si assuramos todo el diagrama de Venn, estamos indicando que en esta operación estamos incluyendo todos los elementos que están dentro de este diagrama de Venn. Entonces aquí ya realizamos la unión del conjunto A con el conjunto C. Como les digo, si lo hacen de forma enumerativa, solo se trata de escribir todos los elementos de los dos conjuntos que están uniendo, sin repetir. Y si lo hacen de forma gráfica, se trata de dibujar todos los elementos de los dos conjuntos que están uniendo, sin repetir ningún elemento, y después de terminar de dibujar, tienen que asegurar su diagrama de Venn donde están indicando que están tomando todos los elementos del conjunto A y del conjunto C. ¿Sí? Así entonces hacemos una unión de conjuntos. Ahora vamos a realizar lo que es la intersección. Vamos entonces a ver cómo se realiza una intersección ahora. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Vamos a seguir utilizando los mismos conjuntos para que ustedes se den cuenta de la diferencia entre una operación y otra, ¿sí? La primera que vimos era la unión, ahora vamos con la intersección. La intersección, niños, se trata de encontrar los elementos que están repetidos entre dos o más conjuntos, ¿sí? Recuerden la diferencia. La unión solo era de agarrar, todos los elementos de dos conjuntos y unirlos en uno solo, ¿verdad? Pero la intersección solo se trata de buscar los elementos repetidos, nada más. Solo los elementos que están repetidos. Entonces igualmente hay dos formas de hacerlo. Está la forma enumerativa y está la forma gráfica para poder hacer la intersección. La intersección se representa con un símbolo que es como una U al revés. Entonces, algo así es el símbolo, ¿verdad? Aquí en la compu pues está así chiquito, pero cuando ustedes lo realizan es un poco más alargado. Pero es como una U al revés, el símbolo de la intersección, ¿sí? Entonces tenemos aquí A intersección B y A intersección C. Son las operaciones que tenemos que realizar. Entonces, como les digo, niños, una intersección se trata solo de buscar los elementos que están repetidos entre los dos conjuntos que estamos operando. Si lo van a realizar de forma enumerativa, cuando realicemos la intersección, solo se trata de escribir los elementos que están repetidos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en forma enumerativa la primera intersección que dice A y B, ¿verdad? Intersección de A y B. Vamos a colocar aquí la otra llave, ahí está. Intersección de A y B, quiere decir que vamos a buscar nada más los elementos que están repetidos entre el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A, sus elementos son rayo, nube, luna y sol, mientras que en el conjunto B sus elementos son sol, cielo, tierra y mar. ¿Cuáles son los elementos que están repetidos entre el conjunto A y el conjunto B? Solo tenemos un elemento repetido, que es el sol. Entonces la intersección entre A y B en forma enumerativa solo se va a tratar de que yo escriba el elemento o los elementos que están repetidos. En este caso solo el sol se repite, entonces la intersección de A con B queda solo así, sol, ¿verdad? Porque es el único elemento que está repetido. Como les digo, niños, en la intersección solo se trata de que yo busque los elementos que están repetidos entre los conjuntos que estoy operando. Entonces, si yo estoy operando A con B, A intersección B, quiere decir que yo voy a buscar cuáles son los elementos que están repetidos entre A y B. Si lo hacen de forma enumerativa, solo escriben cuál es el elemento que está repetido entre A y B. Ahora, si lo hacemos de forma gráfica es un poquito más complicado. Imaginémonos ahora que quiero encontrar la intersección de A con C. Para poder representar o para poder realizar
una operación de intersección en forma gráfica, tenemos que realizar lo siguiente. Lo que tienen que hacer es dibujar dos diagramas de Venn entrelazados entre sí, así como los hice yo aquí. Uno de los diagramas va a representar al primer conjunto, que en este caso es A, y el otro de los diagramas va a representar al segundo conjunto, que en este caso es C, ¿sí? Lo tienen que dibujar de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parte de en medio tenemos que colocar nosotros los elementos que se repiten entre el conjunto A y el conjunto C. Mientras que en esta parte que vemos acá nosotros, solo vamos a dibujar los elementos que solo le pertenecen a A. Y aquí en esta parte vamos a dibujar los elementos que solo le pertenecen a C. Entonces primero vamos a dibujar cuáles son los elementos que solo le pertenecen a A. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que solo le pertenecen a A? Pues entre A y C solo se repite la luna, ¿sí? Entre el conjunto A y el conjunto C solo se repite la luna. Entonces la luna, que es el elemento que se repite entre A y C, tiene que ir en la parte de en medio de los dos conjuntos, así como lo estoy colocando yo aquí. Lo coloco en la parte de en medio, ¿por qué? Porque en la parte de en medio estoy indicando que le pertenece al conjunto C, porque ustedes pueden ver aquí el diagrama, y también le pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces coloco la luna, todos los elementos, en este caso es la luna nada más, pero cuando estemos trabajando intersección, todos los elementos que se repitan entre los dos conjuntos van a ir en la parte de en medio, ¿sí? Entonces la luna es la que se repite. Ahora en la parte de A coloquemos cuáles son los elementos de A que no le pertenecen a C. Los elementos de A que no le pertenecen a C son el rayo. También está la nube, que esa no le pertenece a C, ¿verdad? Y por último tenemos el sol. ¿Sí? Entonces, niños, ya colocamos todos los elementos del conjunto A, ¿sí? Pero solo colocamos la luna en medio porque es la única que se repite también en el conjunto C. Ahora coloquemos los elementos del conjunto C que no le pertenecen a A, que sería la estrella y el cometa, ¿verdad? La estrella y el cometa no se repiten en el conjunto A. Entonces vamos a colocar estrella y el cometa, que ya saben que lo dibujé como que fuera una estrella de esas de que salen en la película de Peter Pan. No sé si se recuerdan, la de Nunca Jamás, así salía la estrella. Es como una estrella fugaz. Ahí está. Entonces, niños, ahí estamos ya con la representación gráfica de la intersección entre el conjunto A y el conjunto C. En esta parte de aquí coloco los elementos que solo son de A. En esta parte de acá coloco solo los elementos que solo le pertenecen a C. Y en medio vamos a colocar los elementos que le pertenecen a los dos conjuntos o que se repiten entre los dos. Y ahora solo tenemos que ashurar. Pero en la intersección, ¿qué es lo que vamos a ashurar? No va a ser como en la unión que ashurábamos todo, sino que en la intersección únicamente vamos a ashurar lo de en medio. ¿Por qué solo se ashura lo de en medio? Porque recuérdense que el objetivo de la intersección es encontrar los elementos que se repiten. Entonces, como en medio yo voy a colocar los elementos que están repetidos, quiere decir que lo que yo voy a hacer es buscar o identificar únicamente aquí en mi forma gráfica cuáles son los elementos que están repetidos. Entonces, ashurando lo que está en medio de mi conjunto, estoy indicando yo que ahí se encuentra justamente los elementos que están repetidos, ¿verdad? El ashurar es como cuando ustedes remarcan o resaltan en sus libros la parte más importante, ¿verdad? Igual es ashurar. Cuando ashuramos estamos remarcando cuál es la parte más importante de esta operación, y como en este caso la intersección se trata de buscar los elementos repetidos, yo ashuro la parte de en medio y ahí estoy resaltando que allí en esa parte se encuentran los elementos repetidos, ¿sí? Entonces cuando hacen la intersección en forma gráfica, así es como la tienen que realizar, ¿sí? Por último, pero no menos importante, está el complemento. Vamos a borrar aquí. Y
vamos a borrar. Ahora aquí para el complemento sí no vamos a necesitar los tres conjuntos que tenemos, solo vamos a necesitar dos. Niños, la operación del complemento solo nos va a servir o solo se puede utilizar cuando tengamos un conjunto universal y sus subconjuntos, ¿sí? Así como ahorita que teníamos tres conjuntos, no nos sirve de nada el complemento, sino que el complemento nos sirve cuando tenemos un conjunto universal y subconjuntos. Vamos a tener dos subconjuntos en este caso. Voy a dejar el subconjunto C. Pero vamos a ver. Vamos a tener el conjunto universal, que va a ser el siguiente. Le voy a agregar más elementos a este. Y ahorita les digo que es el complemento. Solo voy a terminar de agregarle aquí a este. Vamos a ver. Le vamos a agregar aquí más elementos a este conjunto para que de verdad sea un conjunto universal, que tenga bastantes elementos, del cual se puedan sacar varios subconjuntos. Este conjunto universal va a ser de objetos que podemos ver en el cielo, ¿sí? Objetos que se pueden ver en el cielo. Ya saben, podemos ver nubes, podemos ver estrellas, podemos ver, vamos a colocar ahí un arco iris, vamos a colocar ahí. Ahí está. Bueno, entonces tenemos el conjunto universal de objetos que podemos ver en el cielo. Ahora, ¿qué es el complemento, niños? El complemento va a ser los elementos que le faltan a un subconjunto para ser igual a un conjunto universal, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tener dos subconjuntos, que van a ser el subconjunto A y el subconjunto B. El subconjunto A vamos a colocar aquí arco iris, vamos a colocar que es arco iris, rayo y nube, que son los objetos que salen cuando está lloviendo, ¿verdad? El arco iris, el rayo y la nube. Y en el subconjunto B vamos a tener estrella, sol y luna. Sí, estrella, sol y luna. Entonces, tenemos el subconjunto A, que es arco iris, rayo y nube. Y el subconjunto B, que es estrella, sol y luna. Ahora el complemento se representa con una letra C. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco A complemento, así como lo ven aquí, quiere decir que yo les estoy pidiendo cuál es el complemento del subconjunto A. Es decir, cuáles son los elementos que le faltan al subconjunto A para ser igual al conjunto universal. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, el conjunto A tiene arco iris, rayo y nube, pero el conjunto universal tiene todos estos elementos. Entonces el complemento de A van a ser aquellos elementos que le faltan al subconjunto A para ser idénticamente igual al universal. Entonces para que este subconjunto sea igual al universal, ¿cuáles son los elementos que le faltan? Le falta la luna, le falta la estrella, le falta el sol, ¿sí? Y le falta el cometa, ¿sí? Esos cuatro elementos le faltan al subconjunto A para ser exactamente igual al universal. Entonces ese es el complemento del conjunto A, los elementos que le falten para ser igualito al conjunto universal. Ahora vamos con el complemento de B. ¿Cuál va a ser el complemento del conjunto B? Aquellos elementos que le hagan falta al conjunto B para ser idénticamente igual al universal, ¿sí? Entonces, para que el conjunto B sea idénticamente igual al universal, ¿qué elementos le faltan? Ya tiene estrella, sol y luna. Entonces, para que sea igual al universal, al conjunto B le falta el arco iris, ¿sí? Le falta el arco iris, le falta el cometa, le falta la nube y le falta el rayo, ¿sí? Entonces eso es el complemento, así de fácil se trabaja el complemento, niños.
El complemento solo van a ser los elementos que le hagan falta a un conjunto para ser exactamente igual a un conjunto universal, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos por hoy con las tres operaciones de conjuntos que íbamos a ver. Espero les haya gustado la clase y los veo luego.